si solamente hubiera sido la venida del sacrificio de Jesús, hubiera sido simplemente para nosotros entrar al cielo, hubiera sido suficiente para todos nosotros. O sea, el hecho de tener que vivir el resto de nuestras vidas aquí en la tierra, esperando nada más en su venida para nosotros entrar al cielo, hubiera sido suficiente. Yo estoy de acuerdo con eso. Y estuve de acuerdo todas las veces que lo dijo cuando estábamos allá en Piedras o en el Moral. Sin embargo, cuando estaba diciendo eso, el Señor me dijo, pero no es así. Ahorita que estábamos ahí. Dijo, pero no es así, ¿verdad? Dije, no, no es así, Padre. O sea, hubiera sido suficiente y hubiéramos estado todos gozosos, ¿verdad? Sí, hubiéramos estado gozosos, pero no es así. La verdad es que Jesús vino a darnos la entrada al cielo y a darnos una entrada abundante al reino de los cielos. Esa es la verdad, que hubiera sido suficiente si no hubiera sido así. Pero como sí vino y nos dio una vida abundante, entonces nosotros debemos de estar esperando con certeza que toda área de nuestras vidas se dirija hacia la victoria en Cristo Jesús. Siempre, hermanos, no debemos de conformarnos con menos de eso. Y mientras estaba diciéndome eso, me dijo, sin embargo, eso es lo que la religión hace en todos mis hijos cuando se desarrollan bajo la ley. Es como si nada más mi entrada al cielo fuera lo único por lo que Jesús vino a pagar. Pues cuando uno se desarrolla bajo la ley, hermanos, bajo la religión, eso es precisamente lo que estamos diciendo. Entonces no debemos de conformarnos, estamos contentos, claro, pero no debemos de conformarnos con el hecho, gloria a Dios, por la entrada al cielo. Pero su sangre pagó por mucho más cosas. Y debemos siempre de estar conscientes de poder entrar en esa libertad y en esa victoria que Él ganó para nosotros. Y viene precisamente a dar testimonio acerca de esta última parte de lo de la gracia. Es precisamente el tema. Hoy vamos a aprender cómo vivir bajo esa victoria precisamente. La respuesta al pecado, escuchen bien, la respuesta al pecado es la gracia. ¿Ok? La respuesta al pecado, la respuesta a la ley, es la gracia. Necesitamos comenzar a aprender a vivir continuamente bajo esa gracia, bajo esa justicia, que yo sé que muchos nos van a criticar y nos van a decir cosas porque estamos separándonos de una realidad que la ley establece, y es que el pecado todavía está en nosotros. Y eso no es cierto, hermanos. Y lo vamos a ver, lo vamos a corroborar ahorita con las Escrituras. Es que soy un pecador salvo por gracia. No es cierto, es una mentira. O eres pecador o eres salvo por gracia, pero no puedes ser los dos, a menos de que seas bipolar. Así que gloria a Dios por su palabra. Vamos a estar entrando en esto. El sermón se va a llamar, que es la última parte, se va a llamar Gracia, el camino de la vida. Así se va a llamar, Gracia, el camino de la vida. Amén. Todos sabemos que la gracia, hermanos, y estuvimos viendo algo, por eso es bueno venir los martes también, porque los martes como que nos desplayamos en varios temas y profundizamos así en varias cosas. Y este martes
incluimos también parte del sermón de hoy, ¿verdad? De esta última parte, que era la gracia, es la gracia. Y la gracia, todos la conocemos como el favor inmerecido de Dios, ¿verdad? Todos lo conocemos así. Y es cierto, yo no estoy diciendo que no. La gracia es el favor inmerecido de Dios. No, no nos merecemos ese favor, ese regalo que Dios nos da, es un regalo de Él total, ¿verdad? Al cuerpo de Cristo. Y está escrito. Es tanta la unción que hasta Siri me habla. Que hay en este lugar, ¿verdad? Entonces, hace tiempo el hermano Kenneth dio una declaración en uno de los servicios que la escuché y me pareció buena, pero dije, bueno, pues, o sea, como que le faltaba algo, ¿verdad? Y sí me faltaba entenderla a mí, no, no tanto la declaración. Pero el hermano Kenneth dio una definición de la gracia que dijo él, por fin, después de muchos años, Dios me ha revelado una definición que me ha dejado satisfecho acerca de lo que la gracia es, ¿verdad? Porque obviamente que la gracia es todo lo que aquí tenemos, ¿verdad? Todo esto es la gracia de Dios, la redención, nuestro Señor Jesucristo, toda la obra que hizo, todo lo que está escrito. Pero la definición no es nada más el favor inmerecido de Dios. Y él dio la definición como, en inglés él dijo, the overwhelming desire of God to treat us as if sin never existed or happened. O sea, es el deseo enorme de Dios, sobreabundante de Dios, de tratarnos a nosotros como si el pecado nunca hubiera existido. Y cuando la oí, se oye bonito, ¿verdad? Cuando la oí dije, pues sí, se oye bonito, pero no entendí la profundidad de lo que estaba diciendo hasta hace poco. Y ciertamente es, yo creo, una de las definiciones más exactas que se pueden dar acerca de la gracia. Esa es la intención de Dios. Desde la caída de Adán en el jardín del Edén hasta que Jesucristo vino y completó la obra de redención, el deseo de Dios siempre ha sido restaurarnos al lugar donde no había pecado. Pero no es nada más una definición, hermanos. O sea, Él puso en acción eso para que, de manera que cuando vino Jesucristo aquí a la tierra, hizo todo lo que hizo, cumplió y manifestó lo que por 4000 años se vino acumulando para poder dar esta definición. El resultado de todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra es precisamente eso. Nos puso en un lugar de favor delante de Dios, en el que el pecado que aún está en el mundo, ¿verdad? Todavía nosotros podemos pensar cosas que no son correctas o a veces hacer cosas que no son adecuadas, ¿verdad? Y muchas veces decimos, pues ahí está todavía el pecado. No. Vamos despacito, ¿verdad? Los voy a guiar en eso. Pero fue precisamente que puso en una charola de plata todo lo necesario para que el pecado que aún está en el mundo no tuviera interferencia en sus hijos o en nosotros para poder obtener la victoria delante de Dios. O sea, no es ya un estorbo entre Dios y nosotros para poder alcanzar la victoria. Es como si eso jamás hubiera existido. Así es como Dios te está viendo hoy.
¿Ok? Y hay versículos que sustentan todo eso. Y vamos a ver entonces por qué o a qué se debe que todavía muchos de nosotros cometemos actos equivocados, cometemos actos que no van en acuerdo con la palabra de Dios, pero no quiere decir que el pecado sea algo que nos esté deteniendo de la manifestación de Dios. Y ahorita lo vamos a entender. Entonces, la gracia es el deseo enorme de Dios de tratarnos a nosotros, a su familia, como si el pecado nunca hubiera existido, ¿verdad? O sea, de hecho, el versículo más conocido, ¿verdad?, de Juan 3:16, se los he dicho, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, ni más tenga vida eterna. O sea, lo mandó al mundo para que no se pierda. Entonces, el asunto del pecado, hermanos, en cuanto a Dios corresponde, ya quedó solucionado. El estorbo que había entre la humanidad y Dios ya fue solucionado en Jesucristo. En cuanto a Él respecta, ya no hay nada que pueda interrumpir el flujo de su bendición a nosotros. La única razón por la que el mundo no es salvo todavía es porque no todo el mundo ha respondido a la gracia que fue ofrecida. Pero a ustedes ya les respondieron, ustedes ya respondieron, ¿verdad? Amén. Entonces, podemos estar esperando esa victoria continua. Ahora, desde el inicio, desde que Dios vino y trajo esos animales y cubrió la sangre, con la sangre de los animales y las pieles, ¿verdad? Cubrió a Adán y a Eva. Desde el principio podemos ver esa gracia de Dios actuando. Porque no vino y les puso más leyes, no vino y los castigó, o sea, no vino y dijo, no, ya me desentendí de ustedes por cuanto no me hicieron caso. No, vino y proporcionó o dio el acceso a Él mediante el derramamiento de sangre. Y de ahí en adelante comenzó a tratar a la humanidad por gracia. Y poquito a poquito la palabra de Dios vino entrando, se fue estableciendo, el pecado fue comenzando a abundar más y más y más, hasta el grado en el que en la 10ª generación, que fue Noé, tuvo que erradicar totalmente a toda la humanidad, incluyendo animales, porque ya la contaminación que había entre los animales, la contaminación genética que había entre los animales y los humanos y los ángeles que dejaron su lugar, ya era a tal grado que dice la Biblia que nada más se halló a Noé perfecto delante de Dios y a su familia. Fueron los únicos. De hecho, la esposa de Noé venía de la casa de Matusalén. Y Matusalén fue el que vivió más años sobre la tierra, ¿verdad? Pero de ahí venía la hija, la misma línea que llegó a Noé. Entonces, cuando dice que es perfecto, no quiere decir que era perfecto, que nunca hizo nada incorrecto, que no pecó, no se está refiriendo a eso, sino que era perfecto en cuanto a su genealogía, en cuanto a su caminar con Dios, en cuanto a que no estaba contaminado con la genética que había sobre la tierra. Fue el único que se halló, él, su esposa y sus hijos. Sin embargo, los hijos consiguieron mujeres también del mundo, y la genética y esos gigantes, esos nefilim, siguieron también después del diluvio, así dice la palabra de Dios, hasta el día de hoy, ¿verdad? Bien, pero después de eso Dios trató con Abraham por gracia, porque no me digan que Abraham no se equivocó, digo, hasta utilizó medias mentiras, si así lo quieren ver, o hizo cosas equivocadas, y Dios lo seguía bendiciendo. Luego vino Isaac, e Isaac cometió algunos de los mismos errores que Abraham, porque
Isaac también presentó a Rebeca como su hermana delante de Abimelech. Sin embargo, Dios no se desentendió de ellos. Y luego vino Jacob, el suplantador, ¿verdad? Aquel que engañó desde su inicio, estando con su familia y luego más allá. Y también lo engañaron, ¿verdad? Pero a lo que voy es que en su caminar hacia Harán, donde estaba la familia de Abraham, se encontró en un lugar donde Dios se le apareció en Betel y hubo una escalera que conectaba el cielo con la tierra en ese lugar y dijo, esta es la casa de Dios, la puerta de Dios, ¿verdad? Al cielo. O sea, la fidelidad de Dios siguió siendo por gracia para con él. No solamente de ida, también en su regreso, ¿verdad? O sea, fue bendecido tremendamente hasta su entrada en Egipto, ¿verdad? Dios lo bendijo grandemente. Moisés, no se diga, hermanos. El pueblo de Israel salió con pues todo lo que llevaba de Egipto. Lo sacó Dios en victoria, lo sacó Dios, ni uno solo, dice el Salmo 105, salió enfermo ni débil. Todos salieron con riquezas. Dios los sacó en victoria de la nación más fuerte que había en ese entonces en el mundo, de Egipto. Caminaron unos cuantos días y ya habían comenzado a renegar porque veían al ejército egipcio venir contra ellos. Y Dios abrió a través de Moisés el mar rojo. Pasaron, le hicieron un cántico a Dios, ¿verdad? Ahí del otro lado. Y a las cuantas horas comenzaron a renegar que ya no tenían agua, porque llegaron a un lugar donde donde las aguas eran amargas. Y Dios les convirtió las aguas en aguas dulces. No los castigó, se les rigió por leyes. No, la gracia de Dios continuó. Llegaron a un lugar donde había 70 palmeras y comieron hasta saciarse. Se siguieron quejando en el desierto en su caminar hacia el monte Sinaí, y Dios les trajo codornices, les dio maná, les sacó agua de la roca, de la peña, donde se quejaron que ojalá y volviéramos a Egipto. Todo eso lo dio por gracia. Dios, todo, hermanos, todo lo dio por gracia. Entonces no digamos que nos enseñó la ley desde el principio, no. Dios no trató con nosotros así. Pero cuando llegaron al monte Sinaí, que lo vimos la semana pasada en Éxodo 19, que sube Moisés y dijo Dios, diles esto, que serán mi pueblo, serán una nación santa, yo los guiaré, yo les mostraré todas las cosas. Y cuando Moisés viene y le trae este mensaje al pueblo, el pueblo dice, todo lo que Dios dice, eso haremos nosotros. Y ahí es donde comenzamos a ver nosotros cómo Dios comienza a tratar con ellos respecto a lo que ellos contestaron. Nosotros lo haremos, nosotros somos capaces de hacer esto. Ah, bueno, entonces Dios les dio la ley. Pero el propósito de la ley fue para que ellos entendieran por lo que habían dicho de que era imposible caminar en la justicia de Dios y que solamente la gracia era la única que podía ser suficiente para una humanidad que estaba caída. Que por las reglas que Dios ponía era imposible que el hombre caído cumpliera en la carne la justicia de Dios que es espiritual. No podía, hermanos. Era imposible. Y se dieron cuenta, ¿verdad? O sea, fue añadida a esa ley por causa de las transgresiones del pueblo de Israel, es lo que dice Gálatas 3. Entonces, la gracia siempre fue algo que Dios mostró, la manera de tratar Él con toda la humanidad. Y luego viene Pablo, a lo cual vamos a entrar un poquito más, probablemente el martes. En Romanos 7, hermanos, hay una analogía
con el matrimonio de la ley y la gracia comparado con el matrimonio. Y vamos a ver el Romanos 7:1, nada más el primer versículo. Ustedes lo pueden leer ahora. De aquí en adelante, ustedes lo van a poder leer en base a la revelación que Dios les va a traer hoy acerca de la gracia. Pero dice el 1, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Nosotros hemos oído, hemos leído la ley, pero no conocemos la ley como la conocía el pueblo de Israel. Nunca nos fue dada a nosotros esa ley. En ningún aspecto, ni los 613 mandamientos para cumplirlos, ni las leyes ceremoniales, nada fue puesto a los gentiles, sino fue puesto al pueblo de Israel. ¿Verdad que sí? Entonces Pablo aclara aquí muy tajantemente, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. O sea, no nos está hablando a nosotros, pero nos está dando entendimiento y revelación a través de esto. Que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive, es decir, la ley domina, condena, trae y te confronta con las situaciones de pecado que hay en la carne. Para eso fue dada esa ley. Entonces la respuesta es sí, la ley se enseñorea de todas las personas que quieren vivir bajo la ley. Y ellos caminaron en esa ley por 1500 años y ahorita por 2000 años más, y todavía sigue condenando y todavía sigue dominando sobre todas aquellas personas que quieren desarrollarse bajo la ley, porque obviamente es imposible cumplir esos 613 mandamientos y estatutos. Amén. Ok, entonces, a través de esta analogía, Pablo comienza a enseñarnos que para poder nosotros divorciarnos o separarnos, está hablando con los judíos, separarse de esa ley tiene que haber muerte. Y pone la analogía con una pareja, ¿verdad? O sea, para que la mujer quede libre de su marido, pues tiene que haber muerte, tiene que morir el marido y va a quedar libre de esa ley del marido. Entonces, dice, así nosotros, cuando venimos a Cristo, quedamos libres de la ley. Y comienza Pablo a enseñarnos acerca de cómo el hombre nacido de nuevo pelea directamente contra una ley que está en la carne, en los miembros. Y algo que él no quiere hacer en su nuevo ser, nacido de nuevo, la carne lo obliga a hacerlo. Entonces finaliza, no lo voy a explicar todo, pero finaliza diciendo en el 24, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Porque obviamente la carne no puede ayudarte en ese aspecto, ¿verdad? Y menos cuando está regida por la ley, que es lo que Pablo les estaba diciendo. Ya ustedes ya no pertenecen a la ley. Ahora son de otro, de Cristo. Ya no se rijan por la ley, porque bajo la ley está diciendo, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte que está gobernado por la ley? La ley es la que muestra todos los problemas que tiene. ¿Quién me puede librar de eso? Y entra en el capítulo 8, donde nos enseña, porque muchos se quedan en el capítulo 7, ya ves, hermano. O sea, pues es que yo así soy en la carne, no puedo, mírame, o sea, soy débil en la carne. Decía una persona que conozco, decía, es que yo creo en Dios y lo que dice la palabra, pero soy débil con las mujeres, ¿sí? En las faldas. Y yo estoy seguro que Dios las hizo para que nosotros volteáramos a ver. Dios las hizo para que voltearas a ver la tuya, no la de los demás, ¿verdad? Pero es algo muy común, hermanos, en la carne, en la ley, en el mundo, ser regidos por la carne, ser regidos por los deseos, las concupiscencias que hay en la carne, porque así es la carne.
La carne se opone a todo lo de Dios continuamente. Entonces, en el capítulo 8, Pablo nos comienza a explicar la forma en la que nosotros podemos librarnos de ese cuerpo de muerte. Miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Me acordé del Chapulín. Pero el capítulo 8 es precisamente con lo que entra, ¿verdad? Entra Pablo comenzando a disertar acerca, esta es la forma en la que ustedes pueden ser librados de esto. Y comienza a introducir nuevamente lo que en el monte Sinaí se perdió, la gracia. Sigue explicándonos esa gracia. Amén. Ok, entonces, nos advierte, vamos a ver 3 advertencias que nos da. En Gálatas 2:21, y obviamente está advirtiéndole a los de la ley, pero también está advirtiéndole a todos los cristianos que viven conforme al mundo, que viven conforme a la carne, ¿verdad? Yo sé que estamos poniendo fundamentos, no se me desesperen. Es uno de los mensajes más importantes que ustedes van a oír en su vida, hermanos, en esta gracia. Así que pongan toda la atención, no se me desvíen en la mente hacia otro lado. Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces no desecho esa gracia. Si Dios hubiera querido que la justicia hubiera sido por la ley, pues entonces no hubiera mandado a Jesucristo para que nosotros viviésemos por gracia, ¿verdad? Muy claro. Cristiano, hijo de Dios, no deseches la gracia de Dios. No la deseches. ¿Ok? La justicia no es por la ley. La justicia no es por vernos a nosotros y decir, tengo todas estas cosas de pecado. No, la justicia no viene por eso, por identificarlo. Eso ya lo hizo la ley. La justicia viene por Cristo, que ya cumplió la ley. Ok, Gálatas 5:4, la siguiente advertencia, hay muchas, pero yo escogí nada más 3. Gálatas 5:4 nos dice, de Cristo os desligasteis, y lo vuelvo a decir, la King James dice, Cristo ha quedado sin efecto, para todos los que se justifican por medio de la ley. Es decir, el ungido que vino a morir y a darte todas las victorias en tu cuerpo, en tu sanidad, en tu incremento, tu prosperidad, en tu protección, en tu familia, en todos los aspectos. El que vino a darte la victoria y a enseñarte cómo, ha quedado sin efecto si tú te desligas de él y tratas de justificarte por las obras. El hecho de yo voy a hacer todas estas cosas para tratar, no tiene nada de malo hacer buenas cosas, pero la intención y el por qué las haces para tratar de merecer algo, de llamarle la atención a Dios o para tratar de obtener algo, es una intención que está basada en la ley. Y por la ley no puede ser justificado, ni siquiera con tus palabras. Por eso les digo yo puedo hacer 20 declaraciones acerca de lo que la palabra dice, pero si mis declaraciones van dirigidas a tratar de obtener algo de Dios, porque yo ya los declaré muchas veces y ahora le toca a Dios declarar, entonces estoy actuando bajo la ley aún ahí. Pues no tiene nada que ver el número de declaraciones, pero siempre y cuando terminemos en la obra de Jesucristo, en la victoria de Él, porque Él me dio la victoria, yo estoy entrando en acuerdo con lo que está escrito en la palabra. Simplemente me estoy conectando a la luz, a la fuente de poder, pero no es porque yo vaya a obtener la victoria por eso, sino porque Él la obtuvo. ¿Ok? Ahí vamos separando ya esas cosas. Gálatas 4:30 es otra advertencia que Pablo nos hace. Y se me olvida que no está aquí. Ok, entonces en Gálatas 4:30 dice, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo,
porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Entonces, con esto queda totalmente claro que nosotros en nuestra casa, para poder obtener la victoria de nuestro Señor Jesucristo, no podemos estar viviendo con Moisés y con Jesús al mismo tiempo. No podemos. No podemos estar desarrollando la ley y queriendo recibir por gracia. No se puede. La ley representa en este caso a Ismael, al hijo de la carne, ¿verdad? Al hijo del yo quiero, del deseo. Y Isaac, o el de la libre, representa a Isaac, que fue el hijo de la promesa. Entonces, no puedes tú tener a la ley y a la gracia en la misma casa, porque me trae a memoria, ¿verdad? El vino, ¿verdad? El vino nuevo que se echa en odres viejos se rompe, ¿no? O sea, vas a querer dar sin resultados, sin victoria, sin manifestación en tu vida. Tienes que separar uno del otro totalmente, y eso es lo difícil, hermanos, porque no es difícil el hecho de entender que yo tengo que vivir por la justicia de Jesucristo. Lo difícil es tratar de identificar cuando la ley quiere meterse en tu vida y tú decir, no, no estoy dispuesto a esto. La palabra dice esto, ¿verdad? Y al vivir por gracia, quedas en ridículo ante los demás, porque los demás no van a entender. La declaración de Romanos 4:17, en que Dios llama las cosas que no son como si fuesen, es una declaración que necesita de valor, porque tú confesar eso, que es gracia, estás permitiendo que la carne que te está oyendo otras personas se burlen de ti, porque dicen, ¿cómo puedes estar diciendo eso? O sea, estás diciendo que eres sano y mira cómo andas. Estás diciendo que eres próspero y mira con el carro que traes. Estás diciendo que tu familia y ninguno vive contigo. Entonces, el hecho de nosotros vivir por la gracia es algo que necesitamos solucionar. ¿A quién vamos a agradar? ¿A Dios o a los hombres? No podemos estar tampoco tratando de darle gusto a los dos. No se puede. Entonces, necesitamos aprender a vivir por esta gracia. Ok. Ahora, tampoco la gracia es el permiso que a Pablo le malentendían también muchas personas, de decir, está dando permiso para pecar. No es eso, no estamos diciendo eso. Yo jamás les enseñaría a ustedes como lo mismo que Pablo estaba haciendo, jamás les estaría yo diciendo, bueno, entonces en la gracia ustedes tienen el permiso para hacer cualquier cosa. No, hermanos. O sea, y ahorita vamos a ver por qué no, ¿verdad? La causa que hace el pecado. Ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 13, dice esto, con respecto a esto que les estoy diciendo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados a la gracia, y la gracia es libertad, porque la gracia te permite y te da la seguridad de caminar hacia la victoria, aun cuando estás sumido en lodo, ¿verdad? Esa es la gracia. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad, esta gracia, como ocasión para la carne. ¿Ok? No uses la gracia que Dios te está dando en Cristo Jesús para decir, bueno, pues, o sea, como quiera, soy libre de todo eso, pues me echo una canita al aire, ¿verdad? O digo mentiritas, no necesito andar cuidando de esas cosas porque ya soy libre de eso. No, es un corazón, un mal entendimiento acerca de lo que la gracia es y la libertad que nos da. Sino servíos por amor los unos a los otros. Ahora, Primera de Pedro es otra cita que les voy a dar con respecto a esto. Primera de Pedro 2:16. Dice,
15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres. Entonces, ¿somos libres? Somos libres, ¿verdad? El mismo Pablo y Pedro nos están llamando libres en la gracia. Somos libres. Pero, aquí viene la advertencia. Como libres, pero no como los, entre paréntesis, cristianos, pero no como los cristianos, lo voy a poner yo, es mi forma de parafrasear este versículo. No como los cristianos que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, la libertad que tenemos no la debemos de utilizar como un pretexto para seguir haciendo cosas que son equivocadas. No, el pecado es pecado y el pecado tiene consecuencias, hermanos. ¿Ok? Lo hermoso de la gracia es que mientras yo viva bajo la gracia y tropiece, Dios sigue siendo mi corrección. Porque la palabra de Dios dice que toda la palabra de Dios fue inspirada y dada por Dios para corregir, instruir, redarguir, enseñar en victoria. Entonces, cuando yo tropiezo y voy caminando en la gracia, me levanto y Dios me corrige con su palabra. Si voy por la ley, me tropiezo y el enemigo se va a encargar de darte una trapeada, hermanos. Pero cuando tú vas caminando en la gracia y tropiezas, te puedes levantar y decir, Señor, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y Dios va a utilizar su palabra, y su palabra siempre es mejor para corregir, hermano. Siempre. Porque aparte de la corrección hermosa de parte de Dios, trae una restauración a la falta que cometiste. El mundo, fíjense bien lo que les voy a decir, el mundo no es el corrector del cuerpo de Cristo. Y el mundo está siendo el que corrige, y corrige con disciplina muy dura, con enfermedad. Estoy hablando del diablo, obviamente, también. Estoy hablando de enfermedades, estoy hablando de pobreza, estoy hablando de situaciones que por el tropiezo en la ley de los cristianos, el mundo entra y aprovecha para dar una corrección muy dolorosa, hermanos. La mayor parte del cuerpo de Cristo está así. Pero cuando tú estás caminando bajo la gracia y tropiezas, Dios te levanta, te enseña la disciplina con su palabra, pero también evita la corrección de parte del mundo. Hijo, nosotros hemos visto esto seguido en nuestra casa. Un tropiezo, pero el mundo no es quien nos corrigió Dios, nos restauró y ahí vamos caminando otra vez. La gracia de Dios es maravillosa, hermanos. Bien, en Números 32, 23, haciendo referencia a lo del pecado, la vimos también, creo que fue el martes o la semana pasada, pero vimos también este versículo 32, 23, dice, mas si así no lo hacéis, he aquí, habréis pecado ante Jehová. Estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿ok? Hay que aprender a discernir. No nos está hablando a la iglesia, pero de aquí sacamos un aprendizaje. He aquí, habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Entonces, el aprendizaje es que si tú no estás bajo la gracia, tropiezas y te levantas delante de Dios, si tú no estás haciendo eso, el pecado que estás cometiendo finalmente te va a alcanzar. Jonás se escondió allá lo más lejos, ¿verdad? Y como quiera lo halló el pecado, ¿verdad? Pero en Santiago capítulo 1, no estoy hablando del pecado de la ley, o sea, de la maldición de la ley, porque obviamente nosotros fuimos redimidos de la maldición de la ley, no aplica a nosotros. Todos nuestros pecados fueron perdonados en Cristo Jesús. Colosenses capítulo, creo que es el capítulo 1, versículo 12, por ahí, en donde todos nuestros pecados fueron perdonados. Entonces, obviamente aquí en Números nos está diciendo, y sabed que vuestro pecado os alcanzará.
Entonces, no es que la raíz de pecado esté en nosotros, pero si nosotros ignoramos la gracia y caminamos bajo la ley, el pecado te va a alcanzar, porque Santiago dice lo siguiente, dice Santiago capítulo 1, dice, versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ok, solucionado. Esa tentación no viene de Dios, sino que cada cristiano, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propio deseo carnal, por caminar en la ley y no en la gracia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, ese deseo carnal, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, si tú como cristiano andas caminando bajo la ley, vas a andar caminando bajo los conceptos de la carne. Y cuando andas bajo la carne, estás regido por la ley. Y la ley te lleva invariablemente a cometer pecado. Porque el deseo comienza y comienzas tú a pensarlo, comienzas a meditarlo, comienzas a hacer esto y finalmente vas y dice que concibes y luego se manifiesta el pecado. Entonces el pecado siempre lleva a muerte, hermanos. Y es posible que muchos, no, o sea, que todo aquel cristiano que no esté caminando bajo la gracia, cuando venga esa semillita y la comience a meditar, finalmente el pecado lo va a alcanzar. Y ahí se cumple Números 32, 23. Y lo va a llevar hacia la muerte. Y nada más tenemos que voltear a ver a la religión y ver cómo el final del pecado en muchos hermanos está haciendo estragos, hermanos, en el cuerpo de Cristo. Cosa que no debería estar sucediendo. Y no los estoy criticando, estoy diciendo, eso no es el diseño perfecto de Dios. La ley y el castigo que se está dando y está viniendo sobre el cuerpo de Cristo no debería estar sucediendo. Pero es por causa de la instrucción de estar y todas las veces rematando sobre el pecado que hay en la congregación o los pecados que hay en la congregación. Ya es tiempo que le pongamos un alto a eso. No estoy diciendo que se ignoren, estoy diciendo ya es tiempo que le pongamos un alto a eso y comenzamos a caminar por la gracia de Dios. La única forma de vivir en victoria y de tener, como les dije, que la gracia es el camino de la vida o la respuesta al pecado es la gracia, la única manera de caminar en esa victoria es fijando nuestra vista en la justicia de Él e ignorando todo aquello que quiere establecerse en nuestras vidas. Uno de los más grandes ejemplos para mí, para poderlo entender, fue la cuestión del vicio del cigarro. O sea, el hecho de, y yo digo que dio resultado tan rápido en 3 semanas, bueno, lo he visto en otras personas también, pero porque eran 60 cigarros diarios, hermanos. Y cada vez que echaba el humo, decía, gracias Señor, porque soy libre en el nombre de Jesús. Entonces, aprovechando esa carne que estaba en mí, ese pecado, yo comencé a ignorar eso y a comenzar a declarar la libertad que tenía en Cristo Jesús. ¿Me entienden? O sea, decidí en un punto en el que ya estaba hasta acá, después de 26 años y 6 como cristiano, decidí ignorar la carne y poner presión con la justicia de Dios, con la gracia de Dios, que es Cristo me libertó de toda esclavitud. Entonces, aprovechaba cada vez que la carne me ganaba para decir yo soy libre en Cristo Jesús de esa atadura. Gracias Señor porque soy libre. Y fueron 3 semanas y la libertad vino, se manifestó
totalmente, hermanos, al grado de que ni siquiera los efectos secundarios quisieron, ni siquiera, o sea, vinieron a mi carne, cosa que antes hasta me los compraban para que se me quitara el genio. ¿Me están entendiendo? Porque vamos caminando en un camino muy, muy, muy delgadito que la gracia nos marca, en acuerdo con eso. Ahora, Pablo nos dice, en 2 Corintios 7, 1, 2, que ya lo hemos visto también, Pablo fue un perseguidor, Saulo fue un perseguidor de la iglesia, alguien quien, a través de quien se cometieron homicidios, asesinatos, ultrajaba a las personas, a los cristianos, mató a los pies de Saulo, mataron a Esteban, y él lo consintió, las ropas las dejaron ahí donde él estaba. Sin embargo, en el versículo 1 y 2 de 2 Corintios, capítulo 7, Pablo dice, admitidnos. Bueno, en el 1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vamos a quitarnos todo eso. ¿Cómo? En el versículo 2, Pablo nos da una explicación muy en general que necesitamos profundizar para entenderla. Pero dice Pablo, admitidme, a nadie he agraviado, a nadie he corrompido, a nadie he engañado. Y Pablo era el autor de los homicidios que se habían cometido. Pero lo que tenemos que entender aquí es que el Pablo que está hablando esto no tiene nada que ver con el Saulo que cometió aquellas cosas. Saulo fue crucificado, el hombre viejo de Pablo fue crucificado juntamente con Jesús en la cruz. El nuevo Pablo que estamos viendo aquí nunca había cometido un asesinato, a nadie había engañado, sí, todavía traía la carne puesta, pero el hombre interior, que es el verdadero ser de alguien, el verdadero yo, el que vive, ese hombre nunca mató a ninguna persona, nunca asesinó a ninguna persona, nunca hizo cosas indebidas, y cuando las llegaba a hacer se corregía delante de Dios. ¿Me entienden? Es una enseñanza que Pablo nos comienza a dejar y a presentar al cuerpo de Cristo para que nosotros también aprendamos a dejar a nuestro Saulo atrás y comenzamos a vivir en nuestro Pablo. Dejemos el pasado que cada uno de nosotros tenemos clavado ahí en la cruz y comencemos a vivir en la nueva criatura que somos delante de Cristo Jesús. ¿Ok? Y aquí es donde comenzamos ya a ver, a separar y a entender por qué, siendo todavía, viviendo bajo la gracia y diciendo yo no peco, todavía digo, pues ahora en la mañana le grité, ¿verdad? O hice cosas indebidas, ¿me entienden? Ahí es donde vamos a comenzar a separar y a entender por qué debemos de hacer esto. Ok, entonces, esta definición, si la quieren poner, les voy a dar como unas 4 o 5. No son definiciones, son nada más statements, ¿verdad? Declaraciones. Si es importante entenderlo. Si te identificas con tu pasado, no has entendido ni aceptado la realidad de quién eres ahora bajo la gracia. ¿Ok? Si te identificas con tu pasado, es que te acuerdas cuando hacías aquellas cosas. Va a haber gente que a lo mejor no sabiendo te va a traer, ay, Ramón, pues si yo lo conocí, hombre. Sí, que fumamos. No, hombre, este era pero chacuaco. Es importante, hermanos, que nosotros aprendamos a vivir con el nuevo yo que vive dentro de nosotros y no con el hombre viejo. ¿Ok? El hombre nuevo
ya está dentro de ustedes. Y ese nunca peca. Ahorita vamos a ver un versículo. Entonces, sabiendo esa verdad, podemos ahora sí separar por qué razón es que cometemos cosas equivocadas. Y ahorita lo vemos más clarito. Entonces, si te identificas con tu pasado, no has entendido ni aceptado la realidad de quién eres ahora bajo la gracia. Segunda declaración, un cristiano bajo la ley vuelve a la esclavitud. No quiero que se pierdan esta declaración. Un cristiano bajo la ley vuelve a hacia la esclavitud. ¿Ok? Y por eso también dice el 8:1 de Romanos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero si caminas bajo la carne, si hay acusación, si hay una sentencia adversa, porque estás tratando de usar tu desempeño para obtener algo de lo que ya Dios te dio en Cristo Jesús gratis. Entonces, un cristiano bajo la ley vuelve a la esclavitud. Y aquí viene, y vamos a comenzar a separar. ¿Cree correctamente? Y vas a decir, pues yo creo correctamente. No. Cree correctamente y vivirás correctamente. Es que yo creo en Cristo. Sí, ok. Muy bien. Pero es que yo he dejado de hacer esas cosas. Ya no estás creyendo correctamente. Por lo tanto, no vas a vivir correctamente. Pero es que yo estoy tratando de guardarme de hacer estas cosas, de no hacer esto, ni esto, ni esto. Ya no estás viviendo correctamente. Porque no estás creyendo correctamente. Estás creyendo todavía bajo los conceptos de la ley. Entonces, necesitas creer correctamente para poder vivir correctamente. Necesitas, obviamente, para vivir incorrectamente, las personas creen incorrectamente, ¿verdad? Si crees incorrectamente, vivirás incorrectamente. ¿Está muy claro? Y ahora podemos entender un poquito más profundo Juan 8, 31 y 32, acerca de esto, ¿verdad? Que también es algo que conocemos mucho, que lo hemos leído mucho. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad, no la ley. La ley es justicia de Dios. Pero ya hemos hablado abundantemente acerca de para qué fue la ley. Pues aquí está diciendo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Cuando yo conocí que Cristo me libertó de toda adicción, conocí la verdad y la verdad me hizo libre. ¿Verdad? No nada más leí acerca de algo, no, la verdad, cuando se conoce y se aplica, tiene un resultado en tu vida, debe de dar un resultado en tu vida. Entonces, no es cualquier cosa que podemos creer nosotros y ya por eso vamos a vivir correctamente, no. Tú sigues pensando en que si una persona te ofende, se merece que le caiga un rayo, o como decía el pastor Felipe, ¿verdad? Que te machuque un perro y te muerda un tren, ¿o cómo? Algo así. Me acuerdo y me da mucha risa eso todavía. No vas a estar creyendo correctamente. Señor Jesús, no te dejaron entrar en Jerusalén. ¿Qué quieres que hagamos? Que le caiga un rayo a todos, que caiga fuego del cielo sobre ellos, porque no te dejaron entrar. Y Jesús les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Entonces, el creer correctamente, el conocer la verdad, te hace libre. Pero necesitas conocer esa verdad para poder declararla. Y vamos a ver ejemplos de eso. No estén diciendo, ¿cuál es esa verdad? No, las vamos a ver. Nada más ahorita estamos pasando por ese lugarcito. Entonces, ahí va otra declaración. Lo que hiciste ayer, lo que hagas hoy
o mañana no define tu identidad. ¿Ok? Lo que hiciste ayer, lo que hagas hoy o hagas mañana, no define tu identidad. Tu identidad está definida, ¿por qué? ¿O por quién? Por Cristo. Por Cristo, porque naciste de nuevo. Romanos 6 nos dice, ese yo lo pongo. Este también lo hemos visto, dice, ustedes pueden leerlo en su casa, ¿verdad? Pero ya lo hemos explicado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pues Romanos 6, en 15 ocasiones, está cuando pone la palabra pecado, está hablando del pecado como un sustantivo. Un sustantivo es una persona, un lugar o una cosa. ¿Ok? Está hablando de la naturaleza de la persona. Entonces, ¿cómo viviremos en el pecado? Está hablando de la naturaleza de la persona. ¿Ok? Y solamente en una ocasión, creo que es en el 9, donde se usa la palabra pecado como verbo, como la acción de pecar. Entonces, no está diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en la acción de pecado? No está diciendo eso. Está diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en la naturaleza de pecado para que la gracia abunde? Y Pablo mismo se contesta, en ninguna manera, porque los que hemos muerto a la naturaleza del pecado, ¿cómo viviremos más en él? Si nosotros morimos en Cristo y Cristo ahora ocupó la identidad, mi nuevo espíritu, entonces el hombre de pecado que estaba en mí ya no puede producir más pecado. ¿Me entienden? Por eso es muy fácil de entenderlo así. Entonces, la declaración que les dije, lo que hiciste ayer, hagas hoy o mañana, no define tu identidad. ¿Qué define tu identidad? ¿El diablo o Jesucristo? Si eres de Jesucristo, tus obras no definen lo que eres adentro. Yo sé que se están haciendo esa pregunta, ahorita llego. Si eres del diablo, tus buenas obras no definen que eres del diablo, ¿no? Tampoco. Eres del diablo porque no tienes a Jesucristo. Ok, ¿puede un manzano producir plátanos? Aunque lo arregles bonito por fuera, las ramas así, y le pongas ahí una canastita para que caigan los racimos de los plátanos, ¿puede un manzano dar plátanos? ¿Por qué no? Porque su raíz es una de manzano, su genética es una de manzano, siempre va a dar manzanos, hagas lo que hagas, siempre va a dar manzanos, ¿verdad? Ok, vamos bien. Tu nuevo espíritu, entonces, no puede producir pecado. Primera de Juan 3:9, tu nuevo espíritu, es lo que quiero que vean ahorita, tu nuevo espíritu no puede producir pecado. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿ustedes son nacidos de Dios? Estamos hablando del espíritu, no estamos hablando de la carne, ni estamos hablando del alma. ¿Ustedes recibieron a Jesucristo? ¿Son nacidos de Dios? Ok, vamos a ver qué nos dice. No practica el pecado. Tu espíritu nacido de nuevo nunca va a pecar. Nunca va a cometer un pecado porque está aislado totalmente del mundo. Por eso Juan hace este tipo de declaraciones. Porque la simiente de Dios, Jesucristo, permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de nuevo. No es, a veces no puede pecar. ¿Por qué? Porque su naturaleza, su raíz ahora es de Cristo. Entonces, ¿por qué cometo, por qué peco, por qué todavía digo cosas, por qué maldiciones? Porque, bueno, ahorita llegamos. Pero en el Espíritu, cada uno de ustedes que nacieron de nuevo, no pueden cometer pecado. Es imposible que ustedes cometan pecado. No pueden. No se puede. Están aislados totalmente, separados del mundo. Ni siquiera hay conexión entre las circunstancias y las emociones y tu espíritu. Tu espíritu está totalmente aislado de todas esas cosas. Tu espíritu nunca puede pecar. Primera de Juan 3:9. ¿Está solucionado eso? Porque esto es parte de caminar en el espíritu, hermanos. El hecho yo
de entrar en acuerdo con esto, a lo mejor me convierto en burla de alguien más, pero mi espíritu nunca va a cometer un pecado. Bien, ejemplo, se los di la semana pasada. Un burro bien comido, bien gordito y hasta cachetoncito, sigue siendo burro, ¿verdad? Cuando sale corriendo con caballos, sigue siendo burro, aunque esté chulísimo. Y un caballo de cuarto de milla, mal comido, flaco, como ustedes lo quieran ver, sigue siendo cuarto de milla cuando sale de las puertas. Su naturaleza, su interior, su genética es de un caballo de cuarto de milla, y la de un burro es de un burro. No puede cambiar. Bien, eso es lo que pasó en nosotros. Cuando éramos del diablo, la semilla del diablo estaba en nosotros. Y hiciéramos cosas buenas o cosas malas, seguíamos siendo del diablo. Pero cuando vinimos a Jesús, cuando fuimos nuevas criaturas, ahora hagamos cosas, y ya dije que no estoy dando permiso, no es un permiso para pecar. El que diga que es un permiso para pecar no ha oído todo lo que estamos diciendo. No es un permiso para pecar. Pero las obras malas o las obras buenas no determinan mi raíz interior, que soy en Cristo Jesús. Mi identidad sigue siendo de Cristo, independientemente de lo que mi alma, mi mente y mi cuerpo hagan fuera de mi espíritu. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema aquí? ¿Por qué es que yo, siendo espíritu y mi espíritu no puede pecar, por qué entonces sigo cometiendo pecados? La gente lo puede ver. Porque el software que estoy usando es un software viejo, que ya no queda en el disco duro, ¿cómo se llama? Windows Professional. Hagan de cuenta que compran la computadora nueva, ¿verdad? La última que hay ahorita, pero el sistema operativo, el que inicia todo para que puedas tú ver y meter el software y todo eso, es Windows 95. O había otros, ¿verdad? A lo mejor más viejos. Un sistema operativo que nada que ver con el aparato que traen ahora, ¿verdad? O con una Mac, si aquí le quieren poner. O sea, es un sistema, es un software que no le queda al aparato que tengo, no le queda. Entonces, cuando nosotros nacimos de nuevo, nuestro espíritu nació de nuevo, pero el sistema operativo del viejo hombre siguió estando aquí. El alma, la mente, las emociones, la voluntad y el cuerpo que tiene la simiente de Adán sigue siendo el mismo. Si yo no cambio el sistema operativo junto con el software de mi nuevo espíritu, voy a seguir operando bajo el sistema viejo. Por eso es que los cristianos siguen cometiendo pecados. Pero Pablo vino y nos instruyó acerca de la gracia, Romanos 8. Y en la gracia, hermanos, comenzamos nosotros a poner un software que es del año. Comenzamos a poner un software bajo el cual nuestro espíritu puede operar e instruir y quitar todo lo viejo que está operando en nuestra mente, en nuestras emociones, y comenzar a educarlo, a entrenarlo y a cambiar ese sistema operativo, ¿verdad? Entonces, bajo esas condiciones, ahora yo puedo caminar muy distinto a como caminaba anteriormente. Ok, entonces, ¿cuál es el problema? El software, que está totalmente no diseñado para trabajar. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué necesito hacer? Renovar mi mente, cambiar el software, que es lo que dice Romanos 12, versículo 1 y 2, ¿verdad?
transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Bueno, ¿cómo voy a renovar mi entendimiento? Con la palabra de Dios. Pues la palabra, para caminar yo en la gracia, hermanos, tengo que entrar en acuerdo exclusivamente con todo lo que la palabra dice que soy y comenzar a ignorar lo que mi cuerpo me está diciendo que soy todavía. Porque todavía voy a tener de repente deseos de hacer algo equivocado o de pensar algo equivocado. Entonces tengo yo que recurrir al nuevo software para estarlo implementando en mi nuevo espíritu, ¿verdad? Ok, entonces les voy a poner unos ejemplos. Hebreos 8:12. Y vamos a ir aquí un poquito, son como unos 6 versículos, pero vamos a ir rápido. Dice, porque seré propicio a sus injusticias, dice Dios, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Le meto esa, ¿cómo se dice cuando? Upgrade. Actualización. Le pongo esa actualización a mi sistema operativo. Dios dice que nunca más se acordará de mis pecados ni de mis iniquidades. De aquí en adelante, cuando mi mente antigua me trate de acordar de algo que sucedió anteriormente, que mi cuerpo es totalmente libre, ¿verdad? Es una creación perfecta, mi espíritu, pero mi mente todavía está trabajando ahí equivocadamente. Entonces, cada vez que me quiera acordar de esas cosas, yo le digo, no, Dios nunca dijo que nunca más se acordaría de mis pecados ni de mis iniquidades. Entonces, todo pensamiento que viene contrario a eso, ¿te acuerdas cuando hacías aquellas cosas? No me acuerdo, porque ese hombre dejó de existir y Dios dice que nunca más se acordará de mis pecados ni de mis iniquidades. Si Dios no se acuerda, yo tampoco necesito acordarme de eso. Así que no me acuerdo. Ay, ya hombre, comiences con tus cosas. Bueno, la victoria que va a haber en sus vidas, hermanos, depende de eso. Obviamente ya fue garantizada en la cruz, en Jesús, pero la victoria de poder ver manifiesta en este ámbito físico, esa victoria de Jesús, depende que su software sea alineado con lo que la palabra dice. Ya vamos viendo muy claro, ¿verdad? Ok, siguiente versículo. Romanos 4, 6 y 8 al 8, dice, como también David habla de la bienaventuranza o de la bendición del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Seguimos? 7. Diciendo, bendecido o bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados están, esa palabra la pueden ustedes remover porque no es expiación, es remoción. O sea, los quitó totalmente los pecados de delante de nosotros. No los cubrió. No es que entró al cuarto y le dijiste, mijito, limpia tu cuarto. Y el niño aventó todo abajo de la cama, ¿verdad? Pues se ve limpio, pero todavía sigue estando todo el mugrero abajo de la cama. Bueno, esa era la expiación. Cuando Jesús vino, quitó el pecado del mundo. ¿Ok? Entonces dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son removidos totalmente. 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Por qué no inculpa de pecado? Porque Cristo nos limpió totalmente, pero bienaventurado el varón que entiende lo que Cristo hizo en la cruz y se llama a sí mismo sin culpa y sin pecado. ¿Sí lo están viendo? No, o sea, no estoy diciendo que no bastó lo de Jesús. Obviamente en Jesús eso fue finalizado, pero para que esa verdad aplique a tu vida, tú tienes que llamarte lo que esa verdad dice que es. Yo tengo que llamarme sin culpa y sin pecado. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Dios no me inculpa de ningún pecado. Sí, a veces tropiezo,
Sí, a veces hago cosas equivocadas, pero me levanto y digo, Señor, soy la justicia tuya en Cristo Jesús. Y lo que pasó, Señor, yo sé que tú lo remueves y que no te acuerdas ya de ninguno de mis pecados. Sigo caminando en la justicia tuya. Gracias, Padre, porque tú nunca más te vas a acordar de ningún pecado. Quedaron totalmente borrados en la sangre de Jesús. Bienaventurado ese varón, porque ahora está caminando en una libertad. Está caminando en una victoria, hermanos, que es la única que puede quitar y remover totalmente el pecado de nuestras vidas a nivel alma y a nivel carne. Sí puede, sí se puede, sí se puede. O sea, lo que ahorita ves tú como que imposible, sí se puede, pero no yéndote a la biblioteca o al internet a buscar, a ver, el pecado de la mentira, ¿de dónde viene? Ah, pues mira, comienza a nivel de neuronas y se une ahí por las células esas, ¿cómo se llaman? Las células que se conectan, dendritas. O sea, y de ahí pasan a este lóbulo y lo tiene que bajar para que el cerebro, y hacen una investigación tan completa, hermanos, pero sigue estando el mugrero ahí y el pecado. Lo están identificando y ahora entendiendo mejor. ¿Me entienden? No es caminar en eso. Lo que Dios te está diciendo es cuando identifiques algo, cámbialo llamando lo que yo digo que tú eres, sustituyéndolo por todo eso. En lugar de estar tú ahí hondando en el pecado y tratando de descifrar cómo es que lo puedes quitar, tú llama y di, soy bienaventurado porque Dios no me inculpa a mí de pecado. Tropecé, me levanto en Cristo Jesús, pero soy libre de toda culpa. Dios no me inculpa de pecado en Cristo Jesús. Y sigues caminando. Ese tipo de gracia, ese tipo de justicia, esa forma de caminar va a remover totalmente el pecado de tu vida. Porque no le estás dando la importancia y le estás aplicando la sangre que lo quitó totalmente, que lo venció totalmente. Pero no es por poner nuestra atención en el pecado, es por poner nuestra atención en la gracia, en la justicia de Dios. Amén. Ok, Efesios 4:24. Y vestíos del nuevo hombre, el nuevo hombre es tu espíritu, ¿verdad? Vístete de ese hombre significa, dile a tu alma y a tu cuerpo, vístelos a ellos. El hombre nuevo ya está dentro de ti. Cuando dice vístete del nuevo hombre, está hablando a tu alma, a tus emociones, a tu mente, a tu voluntad. Vístelas del nuevo hombre. Tú dile cómo deben de estar vestidos, que no te digan ellos lo que eres. Creado según Dios, ese nuevo hombre fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así fuiste creado, en esa justicia y santidad de la verdad. No vas... Así lo puse. No te vas a convertir en ese hombre, sino vas a creer que ya lo eres. Esa es la diferencia. Yo no hago las cosas para convertirme en un hombre justo. Creo que soy un hombre justo. De ahí parto yo. ¿Ok? Quiero que noten esas diferencias, hermanos, porque son importantes. No estoy haciendo eso para poder ser algo que la palabra dice. Estoy partiendo desde el hecho que en mi interior fui hecho la justicia de Dios en justicia y santidad. ¿Ok? Bien. Hebreos 12, 21. Son 4 nada más y ya acabamos. Hebreos 12, 21 dice, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, es a donde nos hemos acercado como cristianos, 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, nos hemos acercado a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Cuántos de ustedes son eso último que vieron ahí? ¿Cuántos de ustedes son justos hechos perfectos? La palabra, la carne te dice que no. No, yo no soy justo, hecho perfecto, no, hombre, pues sí.
Pero a eso me refiero, hermanos. Lo que la palabra dice es que nosotros nos hemos acercado a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Entonces, ustedes llámense justos y perfectos. No sé si la puse ese. Sí la puse. Ok, es esta siguiente, Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda, el cuerpo de Cristo sacrificado en la cruz, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, ¿somos perfectos o no? ¿Nos sentimos perfectos? No, porque el alma y el cuerpo todavía te están diciendo cosas. Pero si le preguntas a tu espíritu, ¿te hicieron perfecto? La respuesta es sí. Con una sola ofrenda Jesús me hizo perfecto para siempre. ¿Ven la diferencia, hermanos? Ahora, no menosprecien esto que les estoy diciendo en lo más mínimo, porque es precisamente lo que Dios está requiriendo al cuerpo de Cristo para caminar en esa victoria. Que se centre en la justicia, en la gracia que Dios proporcionó a través de Jesucristo, y que deje de creer en las obras que son por la ley. Que deje de creer en el desempeño que la ley dice que tú debes de hacer para poder merecer de parte de Dios. Esto es por gracia, por medio de la fe. Yo llamo lo que ahí dice que soy y camino, ese camino de justicia en Cristo Jesús. Primera a los Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Pues no, nadie. ¿Quién le instruirá? Nadie. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, en nuestro interior tenemos, el espíritu nuestro tiene la mente de Cristo. Obviamente tenemos una mente en el alma que tenemos que estar modificando, pero ya tenemos la mente de Cristo, y con esa mente podemos nosotros comenzar a modificar muchas cosas. Amén. Efesios 1:19-20. Hablando de lo que el cuerpo de Cristo debe de conocer, dice las riquezas en el versículo anterior, pero luego viene y dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? 20, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces, el poder de la resurrección que Dios utilizó para levantar a Jesucristo de los muertos está dentro de ti. Y eso debes de reconocerlo. Cada vez que vas a orar por una persona, vas tú sabiendo que el poder que resucitó a Jesús de los muertos va en ti. No lo estás creando tú, ni tienes tú para estarlo activando y desactivando. No, es Dios, pero está dentro de ti. Y sabiendo eso, puedes ir a levantar a una, cuando Dios te dice, puedes ir y levantar a una persona de los muertos. Segunda de Tesalonicenses 3:16, que es la que les decía hace ratito, dice, y el mismo Señor de paz desde el 14, Conrado, estoy mal. No era ese entonces. Ahorita lo arreglamos. Es segunda Timoteo. ¿Qué dije? Tesalonicenses. No, se lo escribí mal entonces. Segunda Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura. Dios corrige en acuerdo con ese parámetro que está ahí, hermanos. No se salgan de eso. Dios no necesita traer una enfermedad o un rayo o una maldición o hacerte caminar de rodillas de aquí a donde tú quieras, o ponerte sida para que entiendas a hacer algo, o matarte una hija y llevártelo para que puedas entender que necesitaba un angelito en el cielo, o que tú le pidas que caiga un rayo o un fuego sobre la persona. O sea, ya vamos a dejar de jugar a esa religión. Vamos a hacer exactamente lo que la Escritura dice que debamos de hacer. Y eso es
La escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Ahí está. Dios me corrige ¿con qué? Con la escritura. Con la escritura. Estamos en la dispensación de la eclesía, de los llamados fuera, no bajo la dispensación de la ley. ¿Ok? Que bajo esa dispensación Dios puso muy claro las consecuencias de una y otra cosa. Aquí nos está diciendo cómo es que nos corrige. Con la palabra de Él. Si escogemos la gracia. Si ustedes no escogen la gracia, la ley va a entrar en acción porque están tratando de recibir con desempeño y el desempeño los va a llevar al pecado y el pecado a la muerte. Va a venir la justicia y va a hacer todo lo que la justicia sabe hacer. O la enfermedad y va a hacer sobre ustedes todo lo que la enfermedad sabe hacer. No lo permitan, hermanos, caminemos bajo la gracia. Ok, últimas dos declaraciones. Ya terminamos con... Obviamente les puse nada más 6 o 7 u 8 versículos, pero hay muchísimas declaraciones que ustedes pueden leer y decir, ese soy yo. Y yo lo voy a aplicar a mi vida en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Hay muchas declaraciones para caminar en el Espíritu. Penúltima declaración. Sé firme en la justicia o en la gracia. Sé firme en la justicia, aun cuando caigas. Especialmente cuando caigas. Sé firme en la justicia, aun cuando caigas. Puedes tropezar, levantarte y decir, Padre, en el nombre de Jesús, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Ok? Ya no nombres lo que tu carne dice que eres. Quítalo de tu vocabulario de aquí en adelante. Sé firme en la justicia aun cuando caigas. Conoce quién eres en Cristo. Conoce quién eres en Cristo. Es lo que está haciendo el cuerpo de Cristo, hermanos, en ciertos lugares en los que se está permitiendo. El cuerpo de Cristo se está levantando y le está hablando a huracanes, le está hablando a situaciones, le está hablando al Congreso, le está hablando al Senado, le está hablando a nivel presidencia, le está hablando a las enfermedades, le está hablando porque están caminando en lo que la gracia dice que somos como cuerpo de Cristo. Ahora les digo algo, no permitan que nadie ore por ustedes si no conoce estos principios. ¿Ok? Y menos, si alguien llega y de repente pone las manos, mantengan con sus ojos abiertos. Y lo que estén diciendo ustedes estén juzgándolo ahí mismo. No, eso no lo recibo en el nombre de Jesús. No lo recibo en el nombre de... que soy justo. Ok, eso lo recibo. ¿Me entienden? No permitan que las palabras de alguien, aunque sea creyente, venga y dicte lo que ustedes son y menos digan amén a algo que esté equivocado. No lo reciban. ¿Estamos de acuerdo en eso? Tiene que ser una persona que esté en el mismo sentir y que conozca la verdad. Y que venga, nunca alguien va a venir, la verdad nunca va a venir a condenarlos. Nunca. Siempre va a venir a levantarlos. Siempre va a venir a edificarlos, a consolarlos, a mantenerlos en la justicia que es la que liberta. No permitan que nadie venga con otra doctrina. Finalmente, el Espíritu Santo se encargará de quitar tus inclinaciones al pecado cuando caminas en la gracia. Cuando yo camino en la justicia de Dios, el Espíritu Santo es ahora el responsable de quitar y cambiar mis inclinaciones al pecado y hacerme caminar en la victoria. ¿Se acuerdan de la semana pasada que dijimos que la ley escribió en piedras, la ley de Moisés? En las piedras, en tablas de piedra. Pero en el nuevo pacto Dios escribe por medio del Espíritu Santo esa verdad en la tabla de nuestros corazones. Y esa verdad queda escrita. La ley nada más te mostraba lo que era pecado, pero no te
explicaba ni te mostraba, ni menos te mostraba cómo salir de esa situación. Tú cometes una falta, una violación a la ley, te meten en una de las celdas ahí en la cárcel del condado y ahí vas a estar hasta que pagues todo lo que la justicia dice. Pero sales de ahí y sales exactamente igual, porque la ley que te metió ahí no te explicó cómo dejar de hacer esas cosas. ¿Me entienden? Pero el Espíritu de Dios no solamente escribe en nuestros corazones, sino vive dentro de nosotros, nos toma de la mano y nos muestra la salida para no volver a caer en una situación de esas. ¿Ven qué diferente? El nuevo pacto es algo maravilloso, porque la justicia está cumplida y la salida en victoria está garantizada en Cristo Jesús, caminando en la gracia, no en la ley. Bien, lo puse como una nota nada más allá más abajo. La justicia interna ganada por ti en Cristo Jesús cambiará las otras 2/3 partes de tu ser, que son el alma y el cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. La justicia que vive dentro de ti va a cambiar las otras 2/3 partes si caminas en la gracia. Amén. Ok, yo sé que va a haber muchas preguntas el martes, no falte, para poder profundizar un poquito más. Vamos a estar de pie.